Sociedad Bíblica de México presenta la palabra viva de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no es solo un libro. Sino la voz de Dios que trasciende el tiempo. Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, de la eternidad al papel. La Biblia es la voz viva de Dios que trasciende el tiempo. Su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios tomó la iniciativa de comunicarse con su creación, usando todos los medios posibles para acercarse a nosotros. Su anhelo es que cada nación, tribu, pueblo y lengua conozca su palabra, para que por medio de ella tengan vida y vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que la palabra de Dios fue escrita, Él mismo grabó los 10 mandamientos en piedra. Traducir la Biblia ha sido a lo largo de la historia un acto de amor y de valentía. Muchos entregaron su vida para poder tenerla en su propia lengua. Es el libro más traducido y distribuido en la historia de la humanidad. Hoy, gracias a la tecnología, está al alcance de millones de todo el mundo. Cada palabra, cada página es el amor de Dios transmitido de generación en generación. Por esto, en este mes de agosto, mes de la Biblia, hemos invitado a pastores, pastoras, líderes y amigos de otras sociedades bíblicas a compartir reflexiones diarias sobre el tema la traducción de la Biblia. Te esperamos del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. No te pierdas ninguno de estos mensajes. Comparte esta bendición con tus amigos, con tu familia. Celebremos juntos agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. La realidad de Jesús se puede expresar en cualquier idioma por el simple hecho de que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Para los que no nos conocen, la Sociedad Bíblica de México es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la traducción, producción, distribución e interacción de la Biblia. Agosto, mes de la Biblia, nos da la oportunidad de mostrar la importancia de las Escrituras y agradecer a Dios por hacerla prevalecer y hacerla llegar a todo pueblo, tribu, lengua y nación a través de los tiempos. Agradecemos el favor de su atención y su disposición de compartir en sus redes sociales estos mensajes preparados con mucho cariño para ustedes y para quienes reciban la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a su programa Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Comenzamos.
Sí, Señor, estamos aquí adorándole porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor. Cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Mi gozo es tu palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Sí, Señor. Díselo una vez más, iglesia. Oh, cuánto amo tu ley. Mi gozo es tu palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Oh Señor, andaremos en tu palabra, atesoraremos tu palabra en nuestros corazones, Señor. Danos la gracia de amarla como un tesoro maravilloso en el corazón, Señor. Oh, ¿cuántos dicen amén a esa oración? Amamos tu palabra, Señor. Lo decimos con todo el corazón, todo el corazón. Que se oiga, díselo. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Oh, sí, Señor. Levantamos tu palabra en alto en esta reunión, Señor. Tu ley que permanece por los siglos sea establecida en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Todos los que participan en la traducción de la Biblia están llamados a una vida de sacrificio y servicio. A continuación, tenemos la colaboración del director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Guatemala y presidente del Comité de Publicaciones en Español, Saúl Sosa. Dispongamos nuestro corazón a su mensaje. Buenos días, es un gusto saludarles. ¿Me recuerdan? Mi nombre es Saúl Sosa, soy director de la Sociedad Bíblica de Guatemala y es un honor venir nuevamente a la ventana, a través de esa ventana que nos permite la tecnología y poder acercarme hacia ustedes. Recordamos que estamos en esta línea de predicaciones, estamos celebrando el mes de la Biblia
un tanto anticipados acá, ahora que estoy grabando el sermón este pequeño, pero muy contentos de aportar a la misión bíblica en nuestra querida hermana República en México. Y particularmente quiero agradecer a nuestro querido amigo, el arquitecto Julio Splinker, que además de ser amigo personal, es amigo de la Sociedad Bíblica de Guatemala. Así que vamos a comenzar, vamos a platicar un poquito y hoy vamos a abordar 3 temas que vamos a entrelazar. Primero, vamos a hablar un poquito acerca de la imprenta de Gutenberg y la Biblia hacia las masas. Vamos a hablar del mandato, del gran mandamiento, como le llaman algunos, el de por tanto ir y hacer discípulos. Y luego lo vamos a enlazar con el tema que hemos estado tratando todos estos días, que es acerca de el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que sentémonos, pongámonos cómodos y acerquémonos al texto de la Biblia. Pero ¿qué les parece si iniciamos como siempre con una oración? Oremos. Padre amado, Padre eterno, al acercarme, Señor, a tu palabra, Padre Santo, te pido por favor que sean gratos los dichos de mi boca y, Señor, también la meditación de mi corazón. De tal manera, Señor, que lo que hable, Señor, sea el reflejo de lo que dice tu palabra, Señor, sabiendo que únicamente somos, Señor, una herramienta tuya aquí. Gracias por mis hermanos que escuchan y particularmente por quienes quieren aprender acerca del texto bíblico. Y en Jesús le decimos amén, amén. Nuevamente reitero mi saludo. Estamos muy contentos de poder saludarles y decirles que la Sociedad Bíblica de México y la Sociedad Bíblica de Guatemala son sociedades bíblicas hermanas, muy unidas. No solo nos une la frontera, sino que además nos une el hecho que estamos celebrando juntos el mes de la Biblia en el mes de agosto. Así que, mientras tanto, en México celebran el mes de la Biblia, acá en Guatemala también estamos celebrando el mes de la Biblia. Y en medio de esa celebración, que es una celebración muy bonita, tenemos que preguntarnos acerca del porqué de la palabra de Dios transformando el mundo y la forma en que Dios ha usado esa palabra para que vaya transformando de generación en generación y cómo Dios en su providencia ha funcionado esto. Primero, quiero comentarles que los que estamos acostumbrados a leer la Biblia, ya sea en el iPad, en el teléfono o en el mismo libro, en la Biblia como un libro, eso es algo que es relativamente nuevo. Y Dios ha preservado su palabra durante mucho, pero mucho tiempo. Sin embargo, mis queridos amigos y hermanos, ustedes que están acostumbrados a leer la Biblia, ya sea en el teléfono o en el libro duro, como lo leemos durante muchos años, quiero decirle que esa experiencia es relativamente nueva. Los que hemos leído la Biblia en el teléfono, tenemos tal vez 10 o 15 años de hacerlo, en algunos casos menos. Y quienes leemos la Biblia en el libro duro, la Biblia impresa no tiene más de 500 años. Entonces, ¿qué pasaba antes? Y miren, queremos decirles algo. La Biblia es la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios, Dios mismo se ha provisto a sí mismo en su providencia la forma para que la palabra de Dios haya pasado todo el tiempo. Desde el primer siglo, inclusive desde antes del primer siglo, desde probablemente 800, 1500 años cuando se inició a formar el texto. Dios ha preservado su texto durante mucho tiempo. Y particularmente hay un momento en la historia cuando este señor, un orfebre llamado Juan Gutenberg, Dios lo iluminó y lo guió y creó un modelo, un instrumento de tipos móviles, como se llaman, y de repente surgió la imprenta. Y la imprenta, como tal, cambió la forma de que miramos realmente la vida. De hecho, el mundo occidental, como lo percibimos, la cultura, fue cambiada por el invento de Gutenberg. La imprenta, y la imprenta que se llama, literalmente, la imprenta de tipos móviles. Y es por eso es que cuando platicamos acerca de la imprenta y del trabajo de Gutenberg, queremos comentarles algún par de elementos bien interesantes. El primero es que Gutenberg, en su afán de preservar la historia, pudo haber pensado, ¿qué debe de ser el primer libro que se debe de imprimir? Y él tomó la decisión de imprimir como primer libro la Biblia. Ya imaginan ustedes,
hacer los tipos móviles para imprimir el texto completo de la Biblia y se imprimió la primer Biblia. La Biblia, de hecho, la Biblia se imprimió en idioma latín, que era el idioma que estaba en el tiempo de Juan Gutenberg. Recuerden, Juan Gutenberg era un alemán que hablaba el alemán de su tiempo y tradujo, no tradujo la Biblia, sino tomó la Biblia que estaba en latín y la imprimió en tipos móviles. Y ahí surgió la primera Biblia impresa. ¿Qué pasaba entonces antes con la Biblia? Bien interesante. Antes que estuviera la imprenta, que es más o menos en el siglo XV, durante 15 siglos, o probablemente durante 20 siglos, la Biblia fue trasladada de época a época, de generación a generación, a través de copistas, a través de personas que copiaban la Biblia. Y estos copistas, estos escribas, durante toda su vida copiaban 5 o 6 Biblias. Imaginan ustedes el trabajo de copiar una Biblia y que el fruto del trabajo de una Biblia sea copiar únicamente 6 Biblias. Por eso que las Biblias en ese tiempo eran un elemento muy escaso y muy valioso. De hecho, la Biblia no estaba a disposición de las masas, no estaba a disposición del pueblo. Entonces, cuando en el mismo texto bíblico dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, como está en Mateo, pensamos como Dios, Él mismo se proveyó de una herramienta a través de la imprenta para que la Biblia llegara a todos. Y eso es algo maravilloso y nos tiene que llegar al corazón. Cuando vino Gutenberg e imprimió la Biblia, empezó un movimiento alrededor del mundo acerca de la Biblia misma. Y el símbolo, que el primer libro y el primer documento haya sido una Biblia, también motivó a ese proceso de universalización de la Biblia para todos. Y aquí es cuando conectamos el texto bíblico que se ha estado leyendo y que vamos a repetir hoy, que dice en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mandato que está en Mateo 28 es un mandato que le llamamos el mandato cultural, tiene un fuerte elemento bíblico de transmisión. Imagínense ustedes ese mandamiento que hizo nuestro Señor Jesucristo hace 20 siglos a unos discípulos que apenas podían leer y escribir eventualmente, probablemente sí sabían, y que tenían que transmitir el mensaje de nuestro Señor de generación en generación y construir la iglesia, ha de haber sido un reto grande. Y se imaginan ustedes a esos primeros discípulos haciendo más discípulos, enseñando todas las cosas, como dice el texto, enseñando las cosas que os he enseñado, que hemos aprendido, cómo se iba a transmitir esa información. Fue así como fue surgiendo el texto bíblico y yo me imagino a los primeros discípulos aprendiendo el texto de la Biblia de memoria, particularmente el texto del Antiguo Testamento, porque se recuerdan ustedes que en la iglesia del primer siglo no había aún todavía el canon del Nuevo Testamento formado, y los discípulos, Pablo enviando a Timoteo, enviándose ellos mismos a muchos lugares, enseñando con el texto de memoria, yendo a las sinagogas, pidiendo permiso para que abrieran los rollos, leyendo eventualmente el texto bíblico, pero con muy poco acceso al texto bíblico. Entonces, el mandato de ir y hacer discípulos tenía todo un elemento acerca del cómo hacerlo, sin el texto mismo de la Biblia. Pero el Señor, que es el Señor que se hace provisión a sí mismo, transformó esta dificultad, esta escasez que había estado durante muchos siglos en un instrumento. Y el instrumento mismo fue la imprenta de Gutenberg. Miren, y es algo fabuloso. A partir de que el texto bíblico fue impreso y que se inventó la imprenta, empezaron a haber más Biblias. Y luego de que hubieran más Biblias, el mismo texto bíblico empezó a crecer y a distribuirse. Y quienes estaban cercanos al texto bíblico pensaron, no puede ser que el texto únicamente esté en latín o esté en griego. Entonces vino Lutero y tomó la decisión, no, traduzcamos la Biblia al idioma
al idioma alemán que habla el pueblo alemán. Y luego pensó también Calvino, no, se tiene que traducir al idioma francés que se habla en Ginebra. Y luego Casiodoro y Cipriano decidieron traducirlo al idioma castellano. Tyndale al inglés, y empezó la gran dimensión del crecimiento de la traducción del texto bíblico al idioma que se habla en cada comunidad. Recordemos que Pablo, cuando está discipulando a Timoteo, le recuerda y le dice: las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Y le recuerda a Pablo de alguna manera cómo esas enseñanzas habían sido dadas por su madre y por su abuela. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo le dice eso a Timoteo? ¿Se imaginan ustedes en la dificultad de transmitir esa información con pocos elementos del texto bíblico disponibles para hacerlo? Y cómo ellos tenían el texto en su corazón y lo transmitían. Pues Dios, a partir del siglo XV, permite que el texto esté impreso gracias a esos grandes héroes que no solo imprimieron el texto bíblico, sino que además de eso lo tradujeron eventualmente. Y de ahí nosotros aprendemos que la gran comisión, ese llamamiento intrínseco a ser discípulos, tiene una base bien fuerte acerca de la transmisión de la Biblia misma. La limitación histórica de no tener Biblias se transformó luego de la imprenta en una abundancia del texto bíblico. La primera Biblia de Gutenberg abrió el esquema para que se producieran las Biblias en masa y se tradujeran y se imprimieran en muchos más idiomas. De tal manera que si hacemos un acercamiento de hace 15 siglos al día de hoy, muchos de quienes estamos escuchando o estamos viendo este sermón, tenemos que aprender que tenemos muchas Biblias. Y esas Biblias es porque hubieron personas que se atrevieron a dar el paso y de imprimir y trabajar con el texto bíblico. Y eso es realmente, mis queridos hermanos y amigos, emocionante. Y ahí recuerda, como dice Romanos y lo dice Pablo, ¿cómo pueden alguien oír si no tienen acceso a la palabra? O sea, la fe viene por el oír, pero el oír viene por la lectura del texto de la Biblia. Y para que tengamos el texto de la Biblia, tiene que haber personas que distribuyan la Biblia, que trabajen con el texto bíblico, que nos hagan la Biblia accesible a nosotros. Y por supuesto, en ese sentido, don Juan Gutenberg fue un gran actor de la historia. Juan Gutenberg tradujo la Biblia al latín y de latín caminó hacia todas las traducciones que hoy conocemos, y eso ha sido emocionante. Y cuando Martín Lutero hizo el cambio de la Reforma y pensó en cambiar la forma en que conocemos y percibimos la Iglesia, uno de sus principios fue el de sola escritura, la sola palabra de Dios. Pero ¿cómo iba a ser la sola palabra de Dios si la palabra de Dios no estaba disponible para todos? Y por supuesto, Dios permitió que de alguna manera históricamente la Reforma Protestante y la invención de la imprenta fueran en el mismo tiempo, en tiempos muy cercanos. Y es donde podemos decir definitivamente, Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de providencia que se provee a Él mismo de los elementos para hacer la misma misión. Nosotros estamos ahora a 500 años de distancia de ese momento. Pero el gran mandamiento, la gran comisión, como lo conocemos, el mandato cultural, continúa. Y dice el texto bíblico, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Las palabras que el Señor nos ha enseñado. ¿Dónde están esas palabras, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas? Por supuesto, está contenido en el texto de la Biblia, en la palabra de Dios, en lo que hoy conocemos, la palabra de Dios. Esa voz viva que durante 15 siglos fue un elemento escaso, escondido, accesible a muy pocos, pero que después Dios en su gracia en el siglo XV empezó a crecer y hoy, en el siglo XXI, está accesible para todos. La gran pregunta es, ¿quiénes somos actores del siglo XXI? ¿Entendemos nosotros la bendición de tener tanto texto bíblico a nuestra disposición?
Saben ustedes, mis queridos amigos y hermanos, si nosotros venimos y tomamos una Biblia y la leemos, nos damos cuenta el maravilloso trabajo de hacer de la tipografía, de que en un solo documento estén todos los libros de la Biblia y hasta tengamos mapas y hasta tengamos algunas ayudas para entender el texto de la Biblia. Pero si venimos y además de eso tomamos el teléfono y entramos a alguna aplicación de la Biblia, nos damos cuenta que en ese aparatito, en el teléfono, tenemos 50 hasta 60 versiones de la Biblia en un solo idioma y muchas más versiones en otro idioma. Vivimos en una época maravillosa. La pregunta es, mis queridos hermanos y amigos, ¿será que la gran comisión, el mandato que está en Mateo 28, continúa vigente? Todavía tenemos que ir y enseñar, porque los que vivieron antes del siglo XV tenían muy poca Biblia para hacerlo, y para ellos era un gran reto hacerlo, pero lo hacían. Gutenberg, Lutero, Calvino entendieron el reto de su época y caminaron y lucharon para que hubiera texto bíblico. No solo trabajaron para que la imprenta fuera un invento al servicio del Señor, sino además se tomaron el tiempo de traducir la palabra de Dios al idioma que hablamos todos. Nosotros, quienes estamos en el siglo XXI, ¿cómo asumimos el reto de ir y hacer discípulos? ¿Será que pensamos que es un reto para nosotros? Y es que tenemos un parangón, tenemos una analogía acerca de lo que pasó en el siglo XV, con la invención de la imprenta con los tipos móviles. Es que ahora estamos en la revolución digital. Ahora estamos en la época del acceso a la supercarretera de la información a través del Internet, al acceso inmediato a través de los dispositivos móviles, al acceso universal del Internet. Esa es una revolución que estamos nosotros viviendo ahora. ¿Cómo hacemos para que esa revolución sea propicio para llevar el mandato y enseñar el texto bíblico? Y enseñar, valga la expresión, las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesucristo a todas partes. Es un reto nuestro. Es un reto que nos corresponde, mi querido hermano y amigo, a usted y a mí. Somos nosotros propicios para que la invención de los dispositivos móviles y la gran revolución digital también sean propicios para la enseñanza de la Biblia? ¿O será que en lugar de ayudar a eso, están siendo contraproducentes a que la palabra, la enseñanza del texto bíblico crezca en nuestras ciudades, en nuestras familias y con nuestros amigos? El mandato continúa y el mandato es el mismo: id y haced discípulos. Así que vayamos, hagamos discípulos. Si tenemos Biblias impresas, pues hagamos la misión. Aprovechemos la gran oportunidad de llevar la palabra de Dios a través de los medios digitales que Dios nos ha provisto en su providencia. Que sea el mismo Espíritu Santo que cuando oramos y clamamos al Señor, nos dé la oportunidad de hacerlo de tal manera que en nuestro corazón nazcan las ganas de llevar la palabra de Dios de diferentes formas a través del mismo texto de la Biblia de manera digital. Seamos propicios para usar las redes sociales, para usar los canales digitales, para usar ese mundo de transformación que tenemos a nuestros pies, para ser propicios para el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y una petición final. La Sociedad Bíblica de México está trabajando fuertemente para la transformación digital del texto bíblico a través de diferentes comunidades. Por favor, oren por la Sociedad Bíblica de México, porque en Sociedad Bíblica de México se está traduciendo la Biblia a los idiomas vernáculos que se hablan en muchas ciudades de México. Yo personalmente estuve hace unos meses en la dedicación de la Biblia Chol en el sur de México, una oportunidad maravillosa. Mi querido hermano y hermana, ¿está usted orando por la traducción de la Biblia en México? Mi querido hermano y hermana, ¿está usted usando su teléfono para bendecir por medio del texto bíblico? ¿Están usando las redes sociales para hacer más propicios las escrituras? Si tienen alguna duda, si quisieran ustedes aportar, ya sea de manera práctica como voluntarios, orando, ofrendando, acérquense a la Sociedad Bíblica de México a través ya sea de su fanpage, de su página de Facebook, de las redes sociales o particularmente a las oficinas que están más cerca de su casa
y sea voluntario de la Sociedad Bíblica de México. Y juntos hagamos el gran mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos y a todas las aldeas de México. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Les saluda nuevamente su servidor, Saúl Sosa. Agradecemos a nuestro amigo Saúl Sosa por el mensaje que nos compartió. No nos cansemos de compartir el Evangelio de Salvación. Gracias por enviar nuestro link a sus contactos. Cada traducción bíblica tiene una historia y una manera única de comunicar el mensaje de Dios. La Biblia de Estudio Multiversiones reúne en un solo lugar 4 de las traducciones más confiables y usadas en el mundo hispano. Reina Valera 60, la versión clásica más usada por la Iglesia moderna. Reina Valera contemporánea, lenguaje actualizado con los manuscritos más confiables. Traducción lenguaje actual, clara y directa para todo público. Dios habla hoy. Un esfuerzo de diferentes denominaciones para una comprensión íntegra y sencilla. Con criterios de traducción formales y dinámicos, podrás comparar y comprender de manera más profunda el mensaje que Dios nos dejó en su palabra. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. Quiero recibir tu
Amén. Que así sea, Señor. Si Dios no hubiera elegido comunicarse con nosotros en nuestros términos, en lugar de los suyos, ninguno de nuestros idiomas sería adecuado. Es el turno de presentar la colaboración de Pedro Ramírez, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista de San Juan Ixtayopan en la alcaldía de Tláhuac y miembro de la Convención Nacional Bautista de México. Buenos días. Les saluda el pastor Pedro Ramírez de la Iglesia Cristiana Bautista de San Juan Ixtayopan en la alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México. Es para mí un gusto, un honor, un placer dirigirme a todos ustedes en este mes, agosto, al que hemos denominado Agosto, Mes de la Biblia. Reciban un saludo muy cordial de parte del arquitecto Julio Splinker, quien nos ha pedido a varios pastores de México tener una participación especial en la celebración de este mes. El tema general del mes es la traducción de la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este lema del mes, el tema general, ha sido tomado obviamente del Evangelio de Mateo, capítulo 24, 35. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos recuerdan que las culturas pueden pasar, los imperios se levantan y caen, el mundo va cambiando constantemente, pero la palabra de Dios se ha de cumplir cabalmente, la palabra de Dios no pasará. Entonces, de parte del director de Sociedad Bíblica, yo recibí el encargo de hablar de la imprenta de Gutenberg. Recordemos nosotros que la Biblia no es solamente un libro, es la voz de Dios que trasciende el tiempo. Y quiero reflexionar brevemente en esta frase: la Biblia no es solamente un libro, es la voz de Dios que trasciende el tiempo. Tengo aquí sobre la mesa varias Biblias. Yo agradezco también a Dios porque la mayoría de mis Biblias han sido obsequios, las he recibido como regalo. Y tengo, por ejemplo, aquí una Biblia, la Biblia de púlpito, la que fue dada a nuestra iglesia hace 28 años, cuando la misión se constituyó como iglesia. Es una Biblia que apreciamos mucho en la iglesia, que hemos conservado como un objeto muy especial. Es una versión Reina Valera. Y para nosotros tiene un valor muy especial el hecho de tener el libro de papel, el libro físico. No sé si ustedes hayan el mismo deleite que hallo yo al tocar con nuestras manos, al palpar el papel, al pasar las manos sobre las letras, sobre las páginas, al percibir su olor. Es algo único. Yo creo que a aquellos de nosotros que tenemos esa sensibilidad, ese gusto, apreciamos mucho, agradecemos mucho el hecho de tener la palabra de Dios escrita, impresa. Entonces, para mí el encargo que me hicieron me cayó como anillo al dedo, porque hablar de la imprenta de Gutenberg es hablar de la Biblia puesta a disposición de las multitudes. Como dice alguna frase, la imprenta de Gutenberg fue la democratización de la Biblia. La Biblia puesta en las manos del pueblo. Me encanta a mí un salmo que quiero compartir con ustedes, el Salmo 19, solamente unos versículos, que dice así, 19:7, la ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón.
El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila del panal. Esta porción del Salmo 19, que empieza diciendo la ley de Jehová es perfecta y restaura el alma, esta porción representa muy bien la utilidad de tener la palabra impresa, la palabra en papel. ¿Cómo sería posible para el ser humano acceder a la palabra de Dios si no fuera por este gran invento, por este gran regalo que nos llegó a nosotros hace ya casi 600 años? El hombre tiene contacto con la misma palabra de Dios a través de la letra impresa en papel. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba, los discípulos, por decirlo así, pescaban las palabras al aire y después se daban a la tarea de hacer sus notas, sus apuntes. Con el tiempo se configuraron los 4 evangelios, Marcos, el primero. Y esa palabra, captada en el momento y puesta después en papel, produjo varias copias, cientos de copias. Y los manuscritos antiguos circularon entre la gente, entre las iglesias, entre el pueblo. Se añadieron después las epístolas paulinas y algunas otras cartas de aquellos hombres que estuvieron en contacto con los apóstoles y con el Señor Jesucristo. Y durante varios siglos, esos dichos de nuestro Señor y también el Antiguo Testamento circularon. Se dio con el tiempo en Alejandría la traducción al griego del Antiguo Testamento. Surgió así la Septuaginta, ustedes sabrán esto. Y después, en el siglo IV, Jerónimo hizo la traducción y la confección de la Vulgata, de la Biblia que estaba escrita en latín, en el latín común y corriente, el latín que se hablaba en el imperio, y fue la Biblia que permaneció durante prácticamente 1000 años a disposición de la Iglesia y especialmente de la Iglesia Católica. Y de ella se hicieron muchas copias, muchísimas. Solamente que, como ustedes saben, en aquel entonces había hombres especializados en hacer las copias a mano. En los tiempos del Señor Jesucristo se conocían como los escribas. Las copias durante los primeros años de nuestra era se hacían en los monasterios. Gente dedicada de manera profesional a hacer copias, muy meticulosamente, a mano. Las copias que se hacían tardaban meses, años incluso, y por lo mismo eran objetos caros. Objetos que se habían limitado únicamente para el clero o para la gente pudiente, la gente adinerada. Es interesante este punto, este dato, que cuando la Biblia se limitó únicamente a clases sociales pudientes o religiosas, cuando la Biblia se le quitó al pueblo, empezó ese periodo en la historia de la humanidad llamado la Edad Media. Y también el dato es aún más interesante cuando nosotros entendemos que a mediados del siglo XV, 1450, la Biblia regresó a manos del pueblo gracias al invento de Juan Gutenberg. Y esa edad oscura, esa edad media, terminó y dio paso a la siguiente etapa de la humanidad, la edad del Renacimiento o la edad moderna. Entonces, yo quisiera resaltar el hecho de que Dios permitió que en los monasterios,
en algunas universidades surgieran hombres con el deseo de poner a disposición del pueblo de una manera más fácil, más práctica, la palabra de Dios. Y empezaron a surgir destellos en diferentes lugares de Europa, de hombres que hacían traducciones de la palabra de Dios y que trataban de que esa palabra de Dios llegara a todas las personas. Entonces, en este tema, la imprenta de Gutenberg, la Biblia para las multitudes, nosotros debemos resaltar el hecho de que el mismo Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y después añade, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No se preocupen, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en la frase, enseñándoles que guarden todas las cosas, nosotros nos podemos preguntar, suponer, asumir, que la tarea es increíblemente difícil y necesitamos una herramienta a nuestra disposición. ¿Dónde están todas esas cosas que hemos de enseñar a aquellos que bauticemos? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos saberlas? Y Dios obviamente no nos dejó sin esa herramienta, puso a nuestra disposición la palabra de Dios, su palabra de manera impresa. Es interesante que en el año de 1455, Juan Gutenberg inventa, Dios pone en su cabecita el ingenio, inventa los tipos móviles, que son letras individuales, por decirlo de alguna manera, en negativo. Letras, tipos móviles metálicos, que al formarlos de una manera obviamente congruente, forman una palabra. Y al formar varias palabras forman una línea, y varias líneas forman un texto, y pudo de esa manera tener, digamos, una página formada en negativo, ponerle tinta y después presionarla contra el papel, y de esa manera tener una página impresa, fácil, rápida, más económica. Y Juan Gutenberg se dio a la tarea de formar un libro a un menor costo. El primer libro que escogió obviamente fue la Vulgata, la Biblia que Jerónimo había traducido en el siglo IV, a mediados del siglo IV, 300 y tanto. La primera Biblia que sale de la imprenta de Juan Gutenberg es la Biblia en latín. Esta Biblia es el parteaguas. Cambia completamente la historia de la humanidad. Los libros que antes de esta Biblia eran escasos y caros, pasan a ser libros económicos, de fácil disposición, en manos de prácticamente cualquier persona. La palabra de Dios, pues, empieza a fluir. Antes de la imprenta, copiar una Biblia era difícil y era caro. Después de la Biblia, y con la Biblia precisamente, después de la imprenta, de la Biblia impresa por la imprenta de Juan Gutenberg, la Biblia da inicio a la Reforma Protestante. Algunas décadas después, también el alemán Martín Lutero va a iniciar su Reforma Protestante. Él mismo había hecho la traducción ya al alemán de la Biblia. Lutero va a iniciar la Reforma Protestante en el corazón de Europa, en el centro de Europa. Y la Iglesia y el cristianismo no va a ser igual desde entonces, no va a ser el mismo. La Biblia y la Reforma Protestante hacen posible
la democratización de la palabra de Dios. La Biblia de Gutenberg, que también era conocida como la Biblia de las 42 líneas, o la Biblia de Mazarino, o simplemente la B42, recibe ese nombre de 42 porque son 42 líneas que conforman una página en 2 columnas. Esta Biblia, como ya mencioné antes, hace posible la transición entre la Edad Media y la Edad moderna. Probablemente se imprimieron alrededor de 180 Biblias. De estas 180 Biblias, algunas conservamos hoy en día. Las letras mayúsculas de esta Biblia y sus decorados, sus láminas, fueron hechas a mano, con una habilidad artística única. Hacen de cada ejemplar, de estos 180 ejemplares, hacen de cada ejemplar una obra de arte única. Un ejemplar contiene alrededor de 1282 páginas. Y el papel de cierto grosor, no es un papel como el que usamos ahora, obligaba a hacer que la Biblia fuera impresa en 2 volúmenes. Juan Gutenberg obviamente hizo estos volúmenes con una prensa rudimentaria, por decirlo de alguna manera. De los 180 ejemplares, 45 fueron hechos en pergamino, 135 en papel. Conservamos algunos. Tengo una nota aquí que dice que quedan aproximadamente 2 ejemplares en pergamino. Solo 4 están completos y uno únicamente contiene el Nuevo Testamento. De esas 49 copias más o menos completas que se conservan de la Biblia de Gutenberg, 12 en vitela, es decir, en pergamino, y 37 en papel. Se encuentra una Biblia en buenas condiciones en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Hay otra Biblia en la Biblioteca Nacional de Francia y otra en la Biblioteca Británica. Son las 3 copias completas que se encuentran en buenas condiciones. La Biblia de Gutenberg ha sido el instrumento que Dios utilizó hace casi 600 años para garantizar que la palabra pudiera llegar prácticamente a cada habitante del planeta. Todavía hoy en día estamos haciendo esfuerzos extraordinarios por traducir la Biblia a todos los lenguajes, a todo dialecto relevante en la tierra. Y gracias a este invento, a la imprenta de Gutenberg, nosotros podemos hacer el trabajo de una manera más efectiva. Queda decirles, hermanos, en 2 o 3 minutos que tengo por delante, que nosotros debemos estar muy agradecidos por el trabajo de Juan Gutenberg. Ahora que estamos celebrando en este mes, agosto, mes de la Biblia, creo que debemos reflexionar, tomar un minuto para reflexionar y dar gracias a Dios por el trabajo de aquel gran hombre que hizo posible que nosotros pudiéramos tener en las manos este objeto tan valioso, tan querido, un libro, todavía un libro de papel. Amamos los libros, amo yo los libros, amamos el libro, el gran libro, la Biblia de papel. Gracias a Dios por las Biblias electrónicas, por todas las versiones que podemos consultar en Internet. Pero creo que cada uno de nosotros debemos tener en nuestras manos, en nuestra biblioteca personal, en nuestros libreros, este gran libro, la Biblia, el libro impreso, el libro de papel. Doy gracias a Dios por los libros que yo tengo, pero especialmente gracias a Dios por la Biblia impresa. Así que, hermanos,
El cielo y la tierra pasarán, las palabras de nuestro Señor Jesucristo no pasarán. La imprenta de Gutenberg ha sido la Biblia para las multitudes. Que Dios les bendiga, que puedan ustedes disfrutar este mes. Oro por ustedes, oro porque el pueblo de Dios pueda tener en sus manos este gran objeto, este gran libro, este gran regalo, y hacerlo llegar a la gente que lo necesita. Te doy gracias, Dios, por esas palabras que me permites compartir con el público de Sociedad Bíblica. Te damos gracias por el libro, por la Biblia en papel. Te damos gracias por aquel gran invento de 1450 en Alemania, la imprenta de Juan Gutenberg. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el honor, en Cristo Jesús. Amén. Bendecimos y agradecemos al pastor Pedro Ramírez por participar con nosotros en agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. ¿Quieres estudiar la Biblia de manera ordenada y profunda? Descubrir las verdades de la palabra requiere más que leer. Requiere estudiarla con intención. La Biblia de Estudio Esquematizada te ofrece los recursos para un estudio sistemático y ordenado de las Escrituras. Más de 14,000 anotaciones al pie de página, 2,200 esquemas temáticos, tablas cronológicas y cuadros temáticos, introducciones a los 66 libros de la Biblia, un completo sistema de referencias cruzadas. Explora cómo Dios se ha revelado a través de la historia y profundiza en el mensaje que transformó el mundo. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. La traducción de la Biblia es una herramienta poderosa para la transformación del individuo y por consiguiente para las familias en un mundo extraviado y sin dirección. Sumémonos a la causa bíblica. En la Sociedad Bíblica de México tenemos materiales y recursos bíblicos, programas de apoyo para familias y ministerios. Acérquense a conocernos en nuestras sucursales, redes sociales, página web y tienda en línea. Estamos para servirles. Esto fue todo por hoy. Gracias por su preferencia. Esperamos que este programa les haya sido de edificación. Nos vemos mañana a las 10 a.m. para continuar con agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Hasta pronto.